Bienvenidos y bienvenidas a Conectadas en el Autismo. Historias que conectan, experiencias que transforman. Soy Lidia Morales, profesora de inglés. Soy Bernardita Canario, educadora diferencial, y ambas somos cuidadoras y mamás de niños autistas. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más difíciles, pero al mismo tiempo el más importante, que es el diagnóstico. Los invitamos a recordar, a pensar sobre este momento y que nos puedan compartir en los comentarios cómo vivieron ustedes este momento del diagnóstico. ¿Estuvieron acompañadas? ¿Estuvieron solas? Así que las leemos. Querida Bernie, cuéntame, ¿cómo fue para ti recibir el diagnóstico de tu hijo? Fue un momento difícil. Teníamos sospecha, digamos, yo creo que hasta el último momento, como la esperanza de que no, esto era como un sentimiento encontrado, porque la verdad es que teníamos dos posibilidades: o era sordo o era autismo. Entonces, pero algo había, de que había algo no estaba normal, entonces eso era como muy angustiante. Por lo tanto, recibir el diagnóstico o confirmarlo, si bien uno como que la espera, uno se va preparando y se va poniendo en todos los escenarios, ya cuando sabes el diagnóstico es como un balde de agua fría. Porque no te lo esperas, porque yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Cómo se viene esto? En mi caso, el hecho de yo ser profe diferencial, si bien me daba muchos conocimientos respecto a esto, pero no es lo mismo vivirlo en primera persona, no es lo mismo que te pase a ti. Entonces fue difícil por todos los miedos, lo que hablamos igual del tema de las expectativas, de qué se nos viene ahora. Entonces, y como yo trabajo también con niños que tienen alguna condición, entonces también sé lo difícil que es para ellos. Entonces yo decía, chuta, ¿cómo evitar o cómo hacer más llevadera o más fácil el camino para mi hijo? Entonces la verdad es que fue muy doloroso, fue triste, y a la vez sentía culpa de sentir pena, porque en el fondo decía, pero mi hijo está sano, o sea, su forma de pensar, su forma de percibir el mundo, su forma de ser es distinta, pero eso no le resta que sea un niño sano, que sea un niño que está bien, ya que a lo mejor voy a ser yo como mamá la que se tiene que adaptar, pero en el fondo él no tiene nada malo, o sea, tiene una condición distinta. Entonces era como entre, me siento orgullosa de ti, pero también tengo miedo, claro, y la culpa de sentir a lo mejor tristeza, que también yo creo que en el camino me fui dando cuenta que igual era normal. Claro. Recuerdo que ese primer día, el primer día que supimos el diagnóstico, yo llegué a mi trabajo y me puse a llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y mis colegas en ese momento me abrazaron y no entendían qué pasaba porque estaba llorando. Entonces yo les digo, el José es autista, y ellas me abrazan. Y en ese momento tenía dos compañeras que también sus hijos habían sido diagnosticados antes, eran mayor que el José. Entonces una me abraza y me dice, Bernie, te entiendo, es un camino difícil, pero tienes las herramientas, tú vas a poder sacarlo adelante, animando, entiendo tu pena y todo. Entonces como que sentí en ese abrazo como, ya no soy la única que pasaba por esto. Y recuerdo que después vino otra colega y me dice, amiga, ¿para qué lloráis? Y yo le digo, no, es que me da pena el futuro, ¿qué va a pasar con él? Claro. Y me dice, pero amiga, tu hijo está sano, es un niño distinto, pero está bien, entonces deja de llorar, así como ahora hay que preocuparse de él, ¿cómo lo ayudas? Entonces, claro. Y en realidad eso fue como el cachetazo de sí, o sea, igual me di tiempo para llorar, todavía lloro en momentos, sobre todo porque uno va viviendo distintos duelos en el camino, y sí, eso también es válido, o sea, válido también mi pena, mi tristeza, pero también más que centrarme o quedarme pegada como en la pena, necesitaba resolver ya, y ahora qué vamos a hacer. Entonces, y a pesar de todo eso, es como tener la certeza de que mientras más temprano sea el diagnóstico, más posibilidades, más herramientas le puedo entregar para que él se
pueda desarrollar en todo su potencial. Así es. En tu caso, querida Lidia, ¿cómo fue este proceso de diagnóstico? En mi caso, después de un largo camino, recibir el diagnóstico de Martina fue un golpe súper fuerte. En el momento lloré, sentí miedo, sentí mucha angustia, más que nada porque yo no sabía qué era el autismo, entonces no tenía las herramientas para poder ayudarla, para poder acompañarla, entonces sentí mucho, mucho miedo y angustia también. No había tenido la oportunidad, en mi caso, de conocer niños dentro del espectro autista, entonces no sabía qué es lo que se venía, buscaba videos en YouTube y la verdad es que habían distintos casos y la verdad es que no sabía qué iba a ser de mi hija. Entonces esa ansiedad, ese miedo, esa confusión, también fue el inicio de un aprendizaje. Por eso también comencé a estudiar sobre autismo para poder estar preparada para ayudar y acompañar a mi hija. ¿Qué te hizo sospechar que algo andaba mal en ella? O sea, que algo andaba mal o que algo no estaba, digamos, no seguía, digamos, lo común de todos los niños. Porque no es que hacer la pregunta. No, porque en el fondo... No, sí te entiendo. Pero es que en el fondo es que algo no andaba bien. Sí, pues, es que a veces, claro, y aquí corregimos también el lenguaje ya, porque no es que algo ande mal, sino que hay algo que no cumple la norma. Claro. ¿Ya? Entonces igual hay que entender que no es que nuestros hijos estén mal, es que ellos no cumplen un itinerario dentro de la norma. Entonces en realidad algo estaba pasando en ella que... Claro, según los hitos del desarrollo, ¿cierto? Habían ciertos hitos que no se estaban cumpliendo. En el caso de mi hija, ella era pequeñita y ella ya decía algunas palabras. Decía mamá, papá, tata, Daniel, fijaba la mirada, se reía. O sea, ella hasta el momento cumplía con todos los hitos y aproximadamente a los 11 meses ella tuvo un cambio drástico. Ella dejó de fijar la mirada, dejó de decir estas palabras. Es como que yo siento que me cambiaron a mi hija. Y fue súper fuerte para mí porque yo esto lo conversaba con mis seres queridos, con el papá, ¿cierto? Lo conversaba con los abuelos y todos me decían, ay no, es como, es algo tuyo, tú estás imaginándote cosas, la niña está bien. Eso es como muy común, Sí. sobre todo al inicio. Sí, entonces me pasaba que me invalidaba mi opinión y como que me decían que no todos los niños eran iguales, entonces como... yo igual me cuestionaba y pensaba, ya, quizás sí es verdad que yo como le estoy poniendo mucho color, como Claro. le decimos nosotros, ¿cierto? Coloquialmente, pero con el tiempo esto continuó, o sea, ella siguió sin decir palabras, sin fijar la mirada y ya eso ya fueron señales de alerta que dijeron ya, hay que hacer algo al respecto. ¿Y tú, Berni, querida? En mi caso, mira, yo empiezo, bueno, yo al año... Yo ya cuando consulté, digamos, en el control del año y le dije a la pediatra, ¿sabes qué? Me llama la atención que no habla, dijo algunas palabras, dejó de decirlas, ahora eran palabras que no era el común, o sea, era luz, gato, auto, mamá, papá, en algún momento al principio como el mamá, Claro. pero después dejó de decirlas. Era un niño muy, o sea, muy serio frente a otras personas. Yo creo que eso fue a los 9 meses. Hicimos un viaje con mi esposo a ver a mi hermana Erika y recuerdo que le hacían fiesta, oye, el niño tan bonito y todo, y él era un viejo chico y miraba así serio y como que casi que les hacía desprecio. Para los demás, para todo era como gracioso, Chistoso. era chistoso, así como, ¿y este qué se cree? Que Claro. viene aquí. Porque era muy serio, miraba, obviamente también tenía episodios de mucha risa y todo, pero en la interacción social que uno esperaría que a lo mejor él se riera, buscara como agradar al otro, eso no estaba. Y ese fue como uno de mis primeros signos de alarma. Y ya al año consulté.
Entonces tampoco respondía su nombre, José, José, y no giraba la cabeza, jugando, digamos. Entonces tampoco su contacto visual era muy evitativo. Claro. Y más que centrar su interés en las personas, su interés siempre estuvo en los objetos. Comprendo. Entonces, claro, él jugaba con sus juguetes, pero a la hora de interactuar con otro, con un adulto, de responder, él no lo hacía. Entonces ahí como que iniciamos el proceso. Oye, Bernie, ¿y qué te decía tu entorno al respecto? Bueno, decía que era normal, el hecho de, era el más chiquitito, hijo único, los niñitos son más lentos, después va a hablar, en algún momento mi mamita le compró un dedal y le dio agüita en el dedal, ¿cierto? Porque eso ayuda a los niños a que después puedan hablar. Aquí las fonoaudiólogos se van a reír mucho. Bueno, es que es parte de nuestra cultura, de nuestra cultura, sí. De las abuelitas también. Así igual lo es. agradezco porque en el fondo Sí. las abuelas para él cumplieron un rol súper importante. Así es. Pero claro, para ellos era, de una u otra manera era normal. Para mí, que además tenía como los conocimientos, no era algo normal. Y yo sabía que algo pasaba y que había que poner ojo y estar alerta. Entiendo, Bernie. Ahora, en tu caso, ¿cómo fue el proceso de diagnóstico? Porque una cosa Claro. es cuando uno empieza como a notar ciertas conductas, ciertas cosas, pero ya cuando uno decide iniciar este proceso de ya, aquí hay algo sospechoso, tengo que buscar o confirmar, Claro. ¿cierto? O descartar qué puede hacer. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en un principio, la verdad es que lo mencioné al pediatra, a su pediatra se lo mencioné. Martina tenía aproximadamente 11 meses. Y la verdad es que me dijo, se ve súper bien, la verdad es que no veo ningún problema. Ok. Más adelante nos tocó la hora con enfermera en el consultorio. Sí. Claro. Entonces ahí le mencioné igual que Martina, antes sí decía palabras, ya no, me parece extraño. Me dijo, qué raro, me dijo, lo vamos a derivar al neurólogo por si acaso. Y también lo derivaron a fonoaudióloga. Ya. Estuvimos con terapia de fonoaudióloga, la cual intentaba, le mostraba pictogramas, le mostraba dibujos, le mostraba peluches, le mostraba objetos y le decía, repite. Y no, la Martina no había caso. La Martina le mostraban el dibujo y la Martina miraba para ¿Sabes que otro a mí lado. me pasó algo parecido con el tema de la... Nosotros nos atendíamos particular y en el sistema público. Y en el caso del José, igual al año les hacen el EDP, esta evaluación psicométrica para ver su desarrollo. Sí. Ya al José lo hicieron completo y él salió normal, solo tenía un rezago en el lenguaje, le Claro. escribieron, o retraso en el lenguaje. Y después que terminó la evaluación, yo le digo a la enfermera, ¿sabe qué? Me preocupa porque en esa prueba no te evalúa, por ejemplo, contacto visual, Claro. interacción social. Entonces digo, ¿sabes qué? No responde al nombre, Claro. no es evitativo a la hora de mirar, no interactúa con los demás. Me dijo, no, es lo mismo, así como que trató de minimizar, Sí. pero como tenía este pequeño retraso en el lenguaje, dijo, lo vamos a derivar al Chile Crece, con Ya. educar a diferencial y fonoaudióloga. Pero si yo no le digo, No hubiese pasa. pasado nada. Pasa, Claro, entonces- hubiese pasado el tiempo. Es que eso es lo que pasa. Ahí, ojo, ahí igual si nos ven de repente profesionales del área de la salud, igual, por favor, poner atención cuando los papás dicen algunas características, porque muchas veces nos minimizan y nosotros no somos, los papás, no todos son profesionales del área y uno al fin y al cabo, es la intuición la que Claro. nos llama a nosotros a ver estas características. Bueno, más adelante también logramos acceder al neurólogo, ¿cierto? Esta vez nos tocó con una psiquiatra. No nos atendió un neurólogo, nos atendió una psiquiatra. Y la psiquiatra vio a Martina. Martina ese día estaba súper comunicativa, feliz, contenta. Entonces, claro, no respondió nada, pero se reía por todo. Claro. Entonces, como se reía por todo, ella dijo, no, tranquila, no pasa nada. Ella simplemente quizás tiene un trastorno del lenguaje, pero eso se va a ver más adelante, que siga con su fonoaudióloga.
Pasa como un mes y la fonoaudióloga me dice, ¿sabes qué? Yo no tengo las herramientas como para trabajar con tu hija, yo no sé si puedo hacerla hablar. No. Sí, Qué horror. sí, entonces yo ahí sentí Eso fue en el terrible consultorio. en el consultorio. Sí, me sentí terrible porque yo dije, si ella no tiene las herramientas para hacerla hablar, ¿qué me queda a mí? Ujú. O Entonces, cómo apoyarla, porque claro. Entonces pasó el tiempo, Martina tuvo de nuevo médico pediatra, no, todo bien, tranquila. Ya, me había dicho el pediatra que estaba todo bien, me había dicho la psiquiatra que estaba todo bien. Y ella ingresó al jardín. En el jardín me empiezan a llamar y decir, mamá, Martina no interactúa con los otros niños. Mamá, Martina ya debería comenzar a decir palabras. Entonces yo digo, ya, vamos a pedir hora con neurólogo. Pido hora con neurólogo por el sistema público, porque yo aquí todavía no estaba trabajando, yo estaba estudiando mi carrera universitaria. Tú sabes, esto se demora meses. Sí, demora. Hoy día meses. creo que menos, pero Sí, en ese tiempo era muy largo. Sí. Y ya cuando Martina justo cumple los 3 años, tenemos la hora con neurólogo. Y yo ya en todo este tiempo yo ya había investigado, había visto las características, por ejemplo, no responda a su nombre, había buscado en Google, Claro. como yo creo como muchos de nosotros cuando tenemos Sí, sospechas. todavía no estaba ChatGPT. No, sí, no estaba todavía. Entonces, Uno claro que yo guiaba. comencé a escribir características. Mi hija no habla, no responde a su nombre, dejó de hablar, no hace contacto visual. ¿Qué puede ser? Y me apareció la palabra autismo. Entonces yo, sin saber nada, empecé a buscar qué test se hace para saber si es autismo. Y Claro. encontré el MChat. Ujú. Entonces ya hice yo el test en la casa y justo teníamos al otro día con neurólogo. Y según el test MChat, Martina sí era autista. Entonces yo dije, ya, pero bueno, no lo sé. Igual de todas maneras, vamos a ver qué nos dice mañana el neurólogo. Vamos al neurólogo, Martina entra al neurólogo y él la mira porque entra ella de puntitas. Ahí ella caminaba de puntitas. Y con las manos así. Ya nos hace el test MChat, el mismo que ya había hecho, que me sirvió mucho hacerlo en la casa porque de repente hay ciertas cosas que a uno le preguntan y uno como que se le olvida, ¿lo hace o no lo hace? Claro. Entonces la verdad es que me sirvió de haberlo hecho con bastante tiempo, o el día anterior. Entonces, claro, hace el test y hace así. Y después la llama a ella, le dice Martina, Martina, y Martina miraba a otro lado. Después me dice, hagan que camine hacia acá. Caminaba, logramos que caminara hacia allá porque le quitamos el pato, que siempre anda. Y claro, caminaba de puntita. Después empezó a aletear. Entonces él ya dijo, bueno, nos sentó y dijo, bueno, queremos decirle que, porque estaba con otro médico, que su hija es autista, que tiene trastorno del espectro autista. Y quedamos así, yo quedé mirando a mi esposo en ese entonces y quedamos en blanco, en shock, y como que él hablaba y la verdad es que yo no recuerdo nada de lo que él dijo, o sea, según yo escuchaba así como bla, 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 sí, me disocié completamente. Y me pasó ahí como que se llama unos papeles, como para que pidiera una hora para después, y listo, eso fue todo. No te dijo qué hacer, dónde ir. No, él no me dijo qué hacer ni dónde ir, o sea, solamente que nos veríamos en unos meses más. Ya, no derivó a folo, ateo, No, nada, así como nada, ya, es su nada. diagnóstico, váyase para la casa. Sí, solamente eso. Querida Bernie, cuéntame tú ahora, ¿cómo fue tu proceso de diagnóstico? Bueno, en nuestro caso, como yo les contaba, yo empecé a notar ciertos signos, yo creo que a partir de los 9 meses. Incluso hoy día miro hacia atrás, más atrás, y algo que me llamaba mucho la atención cuando yo amamantaba al José, cuando era muy bebé, o sea, meses, uno siempre ve en las fotos así como la mamá amamantando y el niño mirándote y como que esa conexión, como, ¡ah! Siempre esperé eso. Pero nunca, él era como que se enchufaba a tomar pecho y de ahí no lo sacaba y su mirada estaba centrada ahí. O sea, mamá, no te quiero mirar, quiero tomar, quiero alimentarme.
Hoy día eso me llama la atención, capaz que haya sido como un signo temprano de que en el fondo ese contacto como visual desde ahí no había. Claro. Bueno, yo al año, como te cuento, fuimos a la pediatra nos derivó al neurólogo particular, pero yo paralelo fui haciendo todo a través también del consultorio. Entonces, bueno, nos derivaron al Chile Crece, lo vio la educadora de párvulo. Para él igual era extraño, porque como él era un niño que interactuaba con su entorno, porque tomaba los juguetes, jugaba, armaba los puzzles, no sé, lo único que era que no hablaba. Entonces dijo, mire, puede ser, obviamente ya la hablaba, José Tomás, mira, y él no la pescaba, o si la pescaba era porque ella tenía algo interesante en sus manos. Ya, entonces perfecto. Igual como que tenía la duda. Enfocada siempre en el objeto. En el objeto, sí. Lo vio la fonoaudióloga y pasó exactamente lo mismo. La única diferencia fue que en un momento en que él estaba, digamos, interactuando con los objetos, ella de espalda a él hizo sonar una matraca. Y yo salté y él nada, así como nada. Entonces lo hizo varias veces y ahí ella me dijo, mire, aquí hay dos opciones. Puede que hay que descartar siempre lo orgánico, lo biológico, Claro. entonces puede que sea una sordera o puede que esté dentro del espectro. Me dijo hay que descartar lo biológico, por el hospital se van a demorar, no es rápido, habría que hacerlo particular. Así es que ya, pedimos horas particular, le hicieron un examen, un test de bocados, creo que se llama, que es un test para ver el tema de la audición. No tenía nada a nivel de audición, entonces la verdad es que quedaba la segunda opción, que podía ser autismo. Al año 8 meses ya lo vio la neuróloga y él fue diagnosticado. O sea, entre el año y el año 8 meses, y ahí nos demoramos más que nada porque la neuróloga que nos iba a atender tuvo un problema, y conseguir ahora al neurólogo particular también es demoroso, no es rápido. Sí. Entonces, Son meses. Exacto. Y en el hospital lo vinieron a llamar, digamos, cuando él ya tenía su diagnóstico, y fue después de los 2 años. Mira. Entonces, la verdad es que conocer su diagnóstico tempranamente nos ayudó también a tomar acción. Entonces ya supimos su diagnóstico, inmediatamente sabíamos qué teníamos que hacer, y en este caso era iniciar terapias con fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional. En este caso, la neuróloga que tuviste a ti te dio los pasos a seguir. Sí, la verdad es que estuvimos, yo creo, más de 1 hora con ella. Se dedicó a observarnos, hubo una entrevista, no fue como de 15 minutos, que hay casos que yo he escuchado de papás que entran y salen y ya listo. No, acá ella la verdad es que se dio el tiempo, nos explicó. En el caso del José, él también, como había dejado de hablar, nos explicó esto, como que hay una poda neuronal y que seguramente las palabras que él aprendió en esta poda, que no eran conexiones adecuadas, desaparecen, el cuerpo las absorbe. Entonces se dio el tiempo de explicarnos, y en realidad que su diagnóstico no es un pronóstico. Entonces que aquí lo más importante era, claro, el diagnóstico es una tremenda herramienta para saber cómo ahora poder enfrentar esta situación, cómo poder ayudarlo. Claro. Entonces, en ese sentido, la verdad es que ella nos ayudó un montón a ver esto no como una carga, o una tragedia. Sino también verlo como una forma distinta, pero que era importante abordarla. Claro, y ahí ella nos indicó, ¿cierto? Nos dijo que era importante que él iniciara terapia con fono y de hecho ella misma también nos derivó, digamos, con profesionales que ella conocía y todo. Entonces, pero sí todo particular. Todo particular. De hecho, las sesiones en el consultorio eran una cada 15 días, una vez al mes. Y no son suficientes. No son suficientes. No, para nada. No. Así es que... Oye, Berni, querida, cuéntame, ¿qué le dirías a una mamá que está recién viviendo este proceso del diagnóstico? Primero que todo, que si está con sospechas, que siga su instinto.
¿ya? Siempre va a haber gente que te va a decir no, o a veces el miedo, muchas veces hay mucho miedo a iniciar este proceso por la respuesta. Porque en el fondo como que sabemos que es la respuesta, pero es necesaria. Entonces sigan su instinto, o sea, no tengan miedo. A veces es mejor pecar de alaraco que después arrepentirnos por no haber tomado acción antes. Entonces, que sigan su instinto, que respiren y que no se abrumen. Hay mucha información. Hoy en día hay mucho más que antes. Afortunadamente hay políticas, hay profesionales que están más actualizados, hay más profesionales actualizados que a lo mejor hace 8 o 10 años atrás, pero que en el fondo que respire, que no se abrume, que no es la única que está viviendo este proceso, entonces que también se deje como acompañar, guiar y que pida ayuda en el fondo, que pida ayuda. Claro. Y sobre todo que se entienda que el diagnóstico es una herramienta, no es una condena. Yo creo que eso es súper, súper importante. O sea, el diagnóstico me va a poder ayudar a entender cómo mi hijo aprende, cómo mi hijo se va a poder comunicar, cómo mi hijo va a poder procesar la información a nivel sensorial, pero no es como una tragedia, una condena, así como tu hijo es autista, pobre de ti, no. Claro. Entonces, pero sí es necesario para iniciar ese camino. Mira, por mi parte, yo le diría que se permita asentir, ¿ya? En un principio esto es doloroso, solitario, y que se permita llorar, sufrir lo que tiene que sufrir, pero ya también, ¿cierto?, que poco a poco va a encontrar su propio camino. O sea, con tranquilidad, yo siempre digo un paso a la vez. O sea, veamos primero, porque dice, ¿qué va a pasar con ella cuando tenga 20 años? Y yo, no, vamos un año a la vez, claro. O sea, vamos paso a paso. No existe una manera correcta de reaccionar tampoco, ¿cierto? Algunos mucha tristeza, frustración, pero tranquilidad, como decías tú, respira, tranquila, y poco a poco el camino se va poniendo más fácil en cuanto a que tú vas encontrando las estrategias, el apoyo correcto para tu hijo o tu hija. Sí, yo creo que igual hay mucho miedo bueno, como yo decía, a veces esto tiene también un tema de costo económico, entonces a veces es como, ¿cómo hago para que mi hijo acceda a terapias que no sean tan costosas? Porque de verdad que es una preocupación, o sea, ellos requieren un apoyo adicional que es necesario y que muchas veces no está, entonces hoy en día hay agrupaciones, hay programas también de salud, digamos, que antes no existían y que ahora están. Entonces hay que agarrarse de todo para poder, sin tampoco sobrecargar, digamos, pero de poder ayudarlos en este camino. Así es, sí, aprovechar lo que el sistema nos ofrece hoy en día, ¿ya? Yo estoy segura que poco a poco esto va a ir mejorando. Oye, el tiempo pasa súper rápido, ya estamos finalizando este segundo episodio, ¿cierto? Donde abordamos el tema del diagnóstico. Quizás para este cierre importante mencionar que el diagnóstico lo hace, en este caso, puede ser un neurólogo infantil o un psiquiatra. Sí, importante. A veces se complementan con informes, en este caso de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional, pero finalmente quien diagnostica es el neurólogo o psiquiatra infantil. ¿Ya? Esperamos que nuestra experiencia les pueda servir de ayuda quizás a esa mamá que está ahí como con dudas, o a aquella mamá que ya tiene un diagnóstico, ¿cierto? Que nos pueda ahí contar qué tal fue su experiencia en este momento tan incierto, de mucho temor. Sí, así es. En el próximo capítulo hablaremos de las primeras terapias, cómo empezamos, cómo nos sentimos con las primeras terapias y qué fue lo que aprendimos durante este proceso. Exactamente. Vamos a también agradecer el apoyo, ¿cierto?, del Laboratorio de Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, que es quien nos facilita este espacio para este podcast. Así que también, si les gustó, dale me gusta,
comenta, comparte, cuéntanos cómo fue tu experiencia con el diagnóstico, si estás en proceso del diagnóstico, cómo te has sentido, para nosotros, ¿cierto?, poder acompañarte y que así no te sientas sola y sola en este proceso. Así que nos vemos hasta la próxima semana en Conectadas en el Autismo. Adiós.